Bueno, vamos a echar un vistazo a las preguntas que teníamos en el control. La primera de ellas me decía, el proceso de descargo, conocido como 5 reglas de oro, es considerado, y nos da varias opciones. Un trabajo en tensión, porque los EPIs a emplear serán los adecuados, por lo que los EPIs a emplear serán los adecuados para este tipo de trabajos. Sin tensión, por lo que los EPIs a emplear serán los adecuados para este tipo de trabajos. Un trabajo en tensión si se realiza en alta tensión y sin tensión si se realiza en baja. Un trabajo en tensión solo hasta la colocación de las puestas a tierra y en cortocircuito. ¿Cuál creéis que era esta? Primera, ¿no? Un trabajo en tensión, por lo que los EPIs serán los adecuados por un trabajo en tensión. Y es así hasta que he completado el proceso de las 5 reglas de oro. Hasta que completo el proceso, estoy trabajando en tensión y se considera como un trabajo en tensión siempre. Vale. Hasta que no he completado el descargo, la instalación no está descargada. Mantener limpio el puesto de trabajo, que había una ficha que también nos hablaba de ese tema. Ayuda a prevenir riesgos como cortes, golpes, caídas, pinchazos, etcétera. No tiene ninguna relación con la seguridad y la prevención de accidentes. Es importante, pero no forma parte de la prevención de accidentes. Solo tiene que ver con la gestión de residuos y el medio ambiente. Bueno, está también muy fácil, ¿no? Ayuda a prevenir riesgos, cortes, golpes, caídas. Esto en lo que estamos haciendo de taller se está evaluando, ¿eh? Yo voy tomando nota, cuando marchamos y una mesa queda con cable sucia, tomo nota, y en la práctica en la que estéis en ese momento, en el apartado de limpieza y seguridad, pues lleva la anotación correspondiente. Digo esto para que nadie se sorprenda, igual que cuando dejamos relés en los tableros y demás, que lo compruebo, o tableros fuera de sitio, exactamente lo mismo. Bueno, la siguiente nos dice, para la protección frente a los riesgos de los trabajadores. Esta también seguro que os salió en el módulo de iniciativa. Cuando utilicemos un EPI, será necesario el uso de sistemas de protección colectiva. Debemos anteponer el uso de los EPIs frente a los sistemas de protección colectiva. Debemos anteponer el uso de los sistemas de protección colectiva frente a los EPI y ninguna respuesta es la correcta. ¿Cómo me voy a preocupar con los demás en tiempo? No te vas a preocupar tú, se va a preocupar la empresa. Es decir, a la hora de realizar un trabajo siempre es prioritario que se tomen medidas de protección colectivas. Y los riesgos que no se puedan evitar con esas medidas colectivas, utilizo EPIs. Pero si hay medidas colectivas, hay muchos casos donde no es necesario utilizar EPIs. Vale. Esto se hace por lo siguiente, porque si tienes que realizar un trabajo que es peligroso, al empresario no basta con que te dé un EPI y te diga, bueno, te subes ahí y te apañas, ¿no? Tiene que tomar primero las medidas que le marca la ley, colectivas y, digamos, estructurales, y luego ya los peligros que no se puedan solucionar, tiramos de EPI, pero en principio lo prioritario siempre es tomar las medidas de conjunto. Otra sobre las 5 reglas de oro. El procedimiento de trabajo denominado las 5 reglas de oro consiste en la ejecución ordenada de los siguientes pasos. Y tenemos desconectar, verificar la ausencia de tensión. Bueno, es determinar el orden, ¿no? El orden correcto en este caso sería desconectar, enclavar, verificar la ausencia de tensión, poner a tierra y en cortocircuito. Y no sé por qué no me sale todo en la pantalla. Lo de enclavar, ¿qué es? Y proteger, que sería la última. Enclavar es lo mismo que bloquear. Cuando voy a la protección y le pongo un candado, le pongo una brida con una etiqueta que avise de que estoy haciendo trabajos, eso es el bloquear. Para que no venga alguien, o cierro la puerta del cuadro con llave y pongo la señalización correspondiente. Impido que alguien pueda poner en tensión el componente. La siguiente, algunos EPI relacionados con el montaje de automatismos son, y bueno, os da varias opciones, un traje NBQ, tapones en los oídos, botas de seguridad,
Un traje NBQ en trabajos eléctricos nunca es necesario. Ese es para riesgos biológicos y químicos, ¿no? Protectores oculares y faciales, protectores auditivos, calzado seguro de guantes, esa sería la respuesta correcta. Y aquí os pone herramientas sin aislar, que sería la que me invalida la tercera respuesta, y ninguna de las anteriores es correcta. En este caso la que me invalida la tercera es herramientas sin aislar. Preferentemente voy a utilizar herramientas aisladas. La siguiente, sobre el Real Decreto 614, el de riesgo eléctrico. En general, todo trabajo que implica riesgo eléctrico debe realizarse sin tensión, estableciendo el Real Decreto una serie de excepciones. ¿Cuál de las siguientes no es una de estas excepciones? Y la que no era una excepción eran los trabajos en instalaciones monofásicas a 230 voltios. Si es una excepción, las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones. Si yo voy a maniobrar, por ejemplo, en un cuadro eléctrico o un interruptor seccionador, eso sí se puede hacer como un trabajo, vamos, eso sí se puede hacer, mejor dicho, con tensión, porque luego para cortar lógicamente lo hago cuando la instalación está en tensión. Si voy a hacer medidas que sea necesario hacer en un cuadro, también es un trabajo que se puede hacer con tensión. Pero los trabajos a 230 hay que hacerlo sin tensión. Un trabajo normal en una instalación monofásica a 230 voltios, tengo que realizarlo sin tensión. Es decir, no es una excepción a esa norma, sino que tengo que hacerlo sin tensión. Respecto al uso de herramientas manuales, ¿cuál de las siguientes no es una de las ideas clave a tener en cuenta? Cuando una herramienta esté en mal estado, se seguirá usando hasta que una rotura, pues la hago inviable, ¿no? Evidentemente no. Si la herramienta está dañada, voy a intentar no utilizarla, voy a intentar utilizar una herramienta nueva. Intentad siempre, cuando estéis en el trabajo y detectéis que tenéis material de EPIs o herramientas en mal estado, decidlo para que os lo sustituya, porque es importante. Sebas. Los alicates no se utilizarán para, pues decía expresamente en la ficha que no se utilizan para aflojar tuercas. Para lo demás sí se pueden utilizar. Tienen una parte que corta, se utilizan para doblar y para sujetar. Sí se pueden utilizar para sujetar una tuerca, por ejemplo, pero para sujetarla, no para aflojarla. Si yo sujeto en perpendicular o en el sentido longitudinal a la tuerca o al tornillo que esté con la tuerca, por un lado y desatornillo por el otro, así sí lo puedo utilizar, pero para aflojar con el propio alicate no, porque lo único que voy a hacer va a ser comer la tuerca. ¿Y los tornillos cómo? Si es un tornillo de cabeza hexagonal, exactamente lo mismo. El problema es que con los alicates lo que vas a hacer va a ser comer la tuerca, te la vas a dejar redonda. No puedes utilizarla para eso. Hay que utilizar una llave fija, una llave inglesa o un útil de cuadro, una llave de tubo. Una herramienta eléctrica nunca se debe utilizar con los resguardos de seguridad puestos, sin toma de red eléctrica, sin enchufe, siguiendo las instrucciones del fabricante con protección ocular. Anda, pero esto no es así, es la de color, como que sin una toma de corriente. Yo puedo utilizar un taladro sin toma de corriente. Se refiere a que tú tienes el cable pelado de la herramienta y lo metes directamente en el enchufe. Eso se hacía muchísimo antiguamente en las obras y es bastante peligroso. Pero entonces la herramienta nunca se debe utilizar. Si no tiene una toma de corriente adecuada en el final. Es como si cogemos el cable de conexión, en vez de tener el macho tenemos los dos terminales o los dos cables pelados y los meto en el enchufe. Eso se solía decir la conexión del palillo, porque solían meter junto con el conductor pelado un palillo para empujarlo y para que entrase dentro. Y ha habido accidentes por eso.
Respecto a las escaleras, nos dice, debemos tener en cuenta las instrucciones del fabricante, comprobar previamente los peldaños si la escalera es de madera. Si la escalera es de tijera, el tensor debe estar completamente extendido. Todas son correctas en este caso. Las otras 3 respuestas son correctas. Son 3 de las cosas que me mencionaba en la ficha que tenía que comprobar. ¿Vale? O que tengo que seguir, o tengo que tener en cuenta, como dice la pregunta. Las 3 serían en este caso, por lo tanto sería la que pone las otras 3 respuestas son correctas. ¿Cuál de las prescripciones es obligatorio respecto a la seguridad de máquinas? Los cables deben de seguir en sus circuitos internos de mando los colores marcados en el RBT. Todas deben de tener marcado CE y manual de instrucciones en castellano. Si los elementos móviles de la máquina suponen un riesgo para los trabajadores, los resguardos podrán ser puenteados. Deberán disponer de una señalización con parpadeo en caso de disparo. ¿Qué pasa? Que si no traducen a nosotros, supuestamente se llevan a la tinta. Claro, yo por eso no lo puse. Esta lo dice la ficha lo dice expresamente. Porque no ves que hay instrucciones que vienen en inglés o en francés, como tú dijiste, o en alemán. Claro, normalmente las empresas tienen alguien que las traduce. Normalmente. Si tú quieres sacar en industria la ficha de máquinas y que industria te certifique la máquina, tienes que tener el manual en castellano. Otra cosa que es que cuando tú la compres, antes de darla de paso, puede que no lo tengas, a lo mejor lo tienes que traducir tú. Aquí hubo un chaval que hizo prácticas en Thyssen que quedó a trabajar porque sabía alemán y les llegaba mucha documentación en alemán y él se encargaba de traducirla en la oficina. Con las máquinas ocurre algo similar. Tú si compras una máquina a un fabricante de Estados Unidos, lo normal es que te vaya a venir en inglés. Los bienes de equipo, las máquinas, sobre todo si hablamos de una producción industrial, hay muy pocos países que fabrican cierto tipo de máquinas. Por ejemplo, en el sector de imprenta, cuando existían las grandes rotativas de los periódicos, ese tipo de máquinas en Europa se fabricaban fundamentalmente o básicamente en Francia y en Alemania. Y aquí, por ejemplo, el periódico, cuando había la boda de Asturias, las rotativas venían de Alemania, la máquina, la línea de... Me refiero a la boda de Asturias, el que se imprimía en papel, el clásico. El de ahora no se imprime en papel, por lo que yo tengo entendido, es un periódico digital. Pues nada, mañana me lo traes. Mañana me traes la boda de Asturias y ya te lo pago. Venga, que acabamos. Una de las finalidades de la evaluación es que sea formativa. Si hacemos un examen es interesante que os enteréis de por qué lo hicisteis mal. ¿Vale? No solo se trata de poner una nota, sino que se trata de aprender también cuando me evalúan. Va a ser así también en el mundo de la empresa. Ellos van a hacer evaluaciones cuando estéis trabajando. Y en esas evaluaciones lo que hay que intentar es sacar alguna propuesta de mejora, sacar algo que yo pueda mejorar para hacer mejor mi trabajo. Es lo que estamos intentando hacer ahora. Se trata de que cada uno vea en qué se equivocó para aprender la respuesta correcta. Lo que me sorprende es que algunos nos vean muy interesados, por no decir nada. Respecto a los EPIs, la siguiente. Es obligación del trabajador su uso en la medida que haya sido formado. Informar sobre cualquier anomalía que detecte en el EPI. Su colocación en un lugar destinado para tal fin al acabar la jornada. Las 3 respuestas son correctas. En este caso son correctas las 3. Si te han formado tienes que utilizarlos. Informar sobre las anomalías
y colocarlos en el lugar destinado para tal fin al acabar la jornada. El descargo. En un descargo, la puesta a tierra y en cortocircuito se realiza, en todos los casos, solo en instalaciones de más de 22 kilovoltios de tensión nominal. En aquellos casos en los que las fuentes de alimentación pudieran ponerse en tensión de manera accidental, solo en instalaciones en baja tensión. En aquellos casos en que las fuentes de alimentación se puedan poner en tensión de manera accidental. Es una manera de proteger al trabajador. Si tengo puestas a tierra y en cortocircuito y yo pongo la instalación en tensión, esa corriente que va a aparecer se va a derivar por el terreno y el trabajador va a estar protegido. En baja tensión, por ejemplo, en la práctica hay muchas veces que no es necesario, pues porque no hay esa posibilidad. Si estoy en una instalación donde yo he cortado las fuentes de alimentación y la instalación está completamente aislada, pues es muy improbable que se ponga en tensión. Por lo tanto, no existe esa necesidad de las puestas a tierra en cortocircuito. De hecho, lo habíamos comentado, cuando descargábamos un cuadro de baja tensión, no se suelen hacer las puestas a tierra en cortocircuito. En cambio, en una instalación de red aérea, donde tengo a lo mejor una línea de 20 kilovoltios y por encima pasa una línea de 125 kilovoltios, ahí sí que tengo que hacer las puestas a tierra en cortocircuito, porque si se descuelga por lo que sea un cable de arriba de 125 kilovoltios y toca con los cables de 22, me va a poner en tensión y va a haber un problema serio. ¿Vale? En esas instalaciones siempre se hace. De hecho, lo que se hace, lo habíamos comentado, con una pértiga en el apoyo, se van uniendo con son unas pértigas que tienen una grapa, que al atornillar la pértiga, la grapa se cierra, agarro los 3 cables, que son de aluminio desnudo, y tengo unas uniones de cobre entre las grapas. El que sale de la última es el que se pone a tierra en el apoyo, en el propio apoyo metálico. Si lo conecto la cuarta grapa en el apoyo, ya queda puesto a tierra. Si se presencia un accidente eléctrico, lo más importante es cortar la circulación de corriente por el accidentado, avisar a los servicios de emergencia, tirar del accidentado para intentar soltarlo del contacto, aunque no se disponga de elementos adecuados, proteger otras partes de la instalación. Lo primero que tengo que hacer, y lo más importante en ese primer momento, es cortar la circulación de corriente por el accidentado. Siempre voy a intentar cortar la fuente de tensión si está accesible y es posible. Si no, tendré que recurrir a alguna de las otras medidas que me pone por ahí. A ver. Vale. Venga, la señal, esa primera de ahí. Pero te dice cuál es la más importante, cuál es la que voy a hacer en primer lugar. Lo primero sería cortar las fuentes de alimentación. Si lo tienes enganchado y al lado del paisano tienes un automático que bajándolo quitas el paso de corriente, lo suyo será bajar el automático, no meterle un leñazo al hombre, ¿no? Esta es la señal de peligro eléctrico, ¿no? Esta la tenéis por el colegio en un montón de sitios. Esta de aquí, prohibido apagar con agua. Normalmente si en una zona puedo tener un incendio de origen eléctrico, no es buena idea apagarlo con agua. No es buena idea. Protección obligatoria en los pies, las botas de seguridad. Esa es obligatorio cambiar el silencio. La señal roja, escalera de mano para lucha contra incendios. Todas esas señales con fondo rojo cuadradas son las que nos avisan de los equipos de protección contra incendios. En este caso es la escalera. Otra de peligro, ¿no? Triangular con fondo amarillo. En este caso es el de materias corrosivas. Y la última pregunta. En un descargo la puesta a tierra y en cortocircuito se realiza. Bueno, esta era la que estaba repetida, ¿no? ¿Y el que la hizo cuánto fue? ¿Y el que la hizo cuánto fue? Pues 2 que tiene mal. ¿Y el que la hizo bien una vez y otro mal?
Pero tú vas viendo Las que tengas, pues tendrás una bien. Sí, cuenta más. Bueno, vamos a retomarlo de ayer. Venga, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a sacar papel y vamos a intentar hacer este ejercicio. Venga, tengo ahí un pequeño apartamento y queremos dibujarlo en una 4. Claro. La que tengas. ¿No tienes libreta ni nada? No tengo hojas aquí, Alfonso. El año pasado. ¿Y dónde se fueron las otras 400.000 hojas? ¿Dónde se fueron las 400.000 hojas? A ti te lo voy a contar. Venga, vamos a copiar la solución, vamos a intentar hacerlo, ¿vale? Venga, os voy a ir ayudando yo. Lo vais a hacer vosotros, pero os voy a ayudar yo. En la parte de la izquierda tenemos la hoja que vamos a emplear. En este caso os dibuja el margen y el cajetín o el bloque de datos, ¿no?, que tenemos en la parte de abajo. Lógicamente, el espacio del que dispongo útil es el que está marcado. Son 180 milímetros por 220 milímetros. ¿Vale? No me dice nada de unidades, yo tengo que entender que esas medidas son milímetros. Y lo que quiero dibujar ahí es ese plano de una vivienda pequeñita. ¿Qué mide? Vamos a ver las cotas que me pone. A mí lo que me interesa para saber la escala son las medidas exteriores, las medidas del total del ancho y el total del alto, ¿no? El total en horizontal, el total en vertical. La medida del ancho son 5,85 metros. Lo primero que tengo que pensar es que para poder sacar la escala tendré que poner eso en milímetros, ¿no? Para poder compararlo o poder operarlo con los valores que tengo en el papel a la izquierda. ¿Cuántos serán 5,85 metros en milímetros? 58.000. No. ¿Cuántos son 5,85 metros en milímetros? 5.850 milímetros. Eso sería el ancho. Lo que voy a tener que intentar encajar en los 180 milímetros que tengo en mi hoja. Entonces, según eso, vais a ir haciendo ahí la primera cuenta. Venga, escala para la horizontal. Medida real. Vamos a hacer esa primera cuenta. Venga, vais a hacerla vosotros ahí. En horizontal. La H que pone ahí es de horizontal. Vale. Siéntate y atiende, Alfonso. Sí, lo que estoy haciendo. Donde quieras. Esto luego es
os va a quedar ahí en el vídeo, hombre. Lo puedo hacer por atrás entonces el dibujo. Venga, ponemos ahí los dos valores y los dividimos. La real arriba y la del papel abajo. Pero en la misma unidad. Claro. No vamos a operar peras con manzanas, serán peras con peras o manzanas con manzanas. Ahí te pone 5,85 metros. Hay que poner los milímetros, los 5,85 metros, lógicamente. No. ¿Cuántos milímetros hay en un metro? 1000. Entonces sería el doble. Sería 850. 32,5 sale. Milímetros, ¿no? Venga, y hacemos para la vertical lo mismo. La escala vertical será la medida real dividido entre la medida del papel. Todo milímetros. Ahora tengo que fijarme en la cota, la tengo aquí a la izquierda dibujada, en esta cota de aquí que es el alto total. Esa es la máxima medida que tengo en la vertical, la que tengo que encajar en el papel. ¿Cuál? Es la de 7,35 metros. Ah, es la suma de las dos. Ah, no. De la vertical, ¿no? 35. No sé. 7.000. Venga, guardamos silencio y atendemos aquí, hombre. La vertical, 7.350, dividido entre 220 que mide el papel. Pues si el horizontal es Estamos hablando de horizontal y vertical de tal cual está dibujado. Lo voy a encajar tal cual está. La horizontal y la vertical. Por no llorar. Bueno, la primera había apuntado el resultado por ahí, Sebas, y lo tenía correcto, 32,5. Nos sale el primero. ¿Qué me dice el segundo?
¿Lo tienes tú, Jorge? 33,4. Vale. De los dos habíamos dicho que nos vamos a quedar siempre con el más grande, 33,4, porque es el que va a cumplir con las dos escalas, ¿no? Es el que me va a permitir que entre tanto de ancho como de alto. Y ahora tengo que comparar con la serie de escalas normalizadas. Es una escala lógicamente de reducción. Teníamos 1 es a 2, 1 es a 5, 1 es a 10, luego pasábamos a 1 es a 20, 1 es a 50, 1 es a 100, etcétera. Vale, ¿cuál nos encajaría de esas escalas ahí? La siguiente por encima, ¿no? 1 es a 20 no nos vale porque es más pequeño de 33,4. Tiene que ser la siguiente, que es 1 es a 50. Es decir, dibujaría a escala 1 es a 50. Vale, este era lo que habíamos visto ayer. Y ahora yo os hago una pregunta sobre este, ¿vale? Y ahora si me pongo realmente a dibujarlo, ¿cuánto va a medir en el dibujo el contorno de esa vivienda? ¿Cuánto va a medir de ancho en el dibujo y cuánto va a medir de alto? Tomamos la escala de 1,50. ¿Y cuánto va a medir la vivienda? Si este fuese el contorno de la vivienda en el papel, ¿cómo sé yo que tengo que dibujar? ¿Cuánto va a medir esto y cuánto va a medir esto? Ya reducido. ¿Cómo fue? Yo he visto que tengo que utilizar una escala de 1 a 50. Vale. Lo que quiero dibujar es esto de aquí. Vamos a centrarnos en el contorno de fuera, que mide en la realidad 5,85 metros por 7,35. Vale, la pregunta es, esas dos medidas, ¿cuánto van a medir en el papel una vez haya aplicado la escala? Yo voy a dibujarlo en mi hoja de A4, ¿cuánto va a medir en la hoja de A4 el contorno de esa vivienda? 10 centímetros. El ancho sería, ¿cómo lo calculas? ¿Cómo lo calculas? No lo digas a voleo que no vas a acertar. 585. No, no son 500, serán 5.850. Ah, pues 5.850. 5.850 dividido entre qué? 180. 180. No. Hay que dividir entre la escala, que son 50. Hay que dividir entre la escala. Esto de aquí es la escala. Y esto es la medida real. ¿Cuánto da? 117 milímetros. Esto sería lo que mediría la vivienda en el papel. 117. Cogería la regla y tiraría una línea ahí en medio de 117. Y ahora el alto, lo mismo. El alto de esa vivienda en el papel sería 7.350 dividido entre la escala. Que sale 147. Es decir, aquí me quedaría el alto de la casa, vamos, de la vivienda, 147 en el papel.
Venga, pero ¿qué hay que hacer? ¿Cálculos por cada medida que ponga? Claro, hay que aplicarle la escala a todas las medidas. Bueno, la casa luego por dentro irías dibujando igual todas las medidas. Vamos a hacer otro cálculo sobre eso mismo. Sobre el plano. Vamos a ver una cosa, mirad. La vivienda es algo así y aquí hay otra división. Vale, eso sería, ¿cómo sería por dentro el plano? Alejandro, estaría cerca del margen de la hoja. Bueno, aquí me quedaría margen por los dos lados, hasta 180, desde 117, me quedaría por cada lado. Sí, en el margen, sí. Me quedan 31,5 por cada lado. 31,5 por cada lado. Para poder sacar cotas y para lo que sea me queda espacio todavía de sobra. Otra manera de ver el tema de la escala, lo tengo dibujado, pero atenderme, hombre, atenderme. Y voy con la regla y mido en el papel. Y esto mide 60 milímetros en el papel. Mide 60 milímetros. La pregunta ahora sería, ¿cuánto mide eso en la vivienda real? ¿Cuánto mediría en la realidad? Si en el papel tengo 60 milímetros, en la realidad, ¿cuánto es eso? 60 por 50. 60 por 50, muy bien. La medida real sería igual a 60, lo que mido en el papel, multiplicado por la escala, que serían 50. 3000, Alejandro. Y esto sale 3000 milímetros. Si lo quiero poner en metros, pues serían 3 metros, ¿no? En la vivienda. Que sería el ancho que os pone aquí de la habitación. Este ancho de aquí a aquí, serían 3 metros. ¿Vale? ¿De dónde sacaste el 60 milímetros? Bueno, lo calculé yo antes para haceros el ejemplo. Tú tienes dibujada ya la casa y vas al papel y quieres tomar una medida. No, no, ya os lo he hecho yo ahí, es para que sepáis. Al final la escala, esto es para que veáis para qué me sirve la escala. Una vez que yo tengo el plano a escala, puedo medir en el papel y aplicando el factor de escala, multiplicando, tengo las medidas reales. Cuando estoy dibujando el proceso es el inverso. Tengo las medidas reales, las divido entre la escala y obtengo las medidas que tengo que tener en el papel. ¿Por qué un plano a escala en lo nuestro, en cuadros eléctricos? Porque con el dibujo a escala de la tapa del cuadro, si está suficientemente grande, yo puedo medir y puedo ir sacando más o menos distancias. Con la regla multiplicando por la escala, directamente. Lo cual es bastante útil. Venga, ¿dudas sobre esto? ¿No hay dudas? Vamos a ver los formatos de dibujo, las distintas hojas que tenemos. Abajo que está preparado.
Venga, Felipe, atiende aquí, anda, atiende. Atiéndeme, que voy a contarte más cosas. ¿Y? ¿Cambiaron los horarios ahora del recreo o algo? ¿Cómo va esto? Bueno, pues yo te voy a informar de los formatos. Y puedes hacer también lo que quieras con la información. Yo creo que te va a ser útil, de todas maneras. Bueno, con los tamaños de los papeles ocurre como con lo que decíamos ayer, por ejemplo, de las tuercas y los tornillos, están también normalizados. ¿Por qué normalizar el formato de papel? Para poder reproducirlo con facilidad, para poder almacenarlo, para poder encuadernarlo, bueno, para todos los procesos que necesita hacer con él. Los formatos que tenemos en Europa, no he terminado. Los formatos que tenemos en Europa, hay varias series de formatos o de proporciones. El que normalmente utilizamos es lo que se llama la serie A. Son todos esos formatos que llevan la letra A mayúscula en su nombre. Empiezan en el A0, que es el más grande, y luego tendríamos el A1, el A2, así sucesivamente, hasta el A6 normalmente, que es el más pequeño que se utiliza. Cada formato es la mitad del anterior, es decir, el A1 es como si parto a la mitad un A0. El A2 es lo mismo que partir a la mitad un A1, siempre por el lado más largo. El A3 es como partir a la mitad un A2. El A4 es como partir a la mitad un A3. El A4, que es el que más utilizamos, lo tenéis ahí, mide 210 por 297. Bueno, ahí os pone la serie cómo se va obteniendo, ¿no? El tamaño total. Bueno, se ve un poco pequeñito. De un A0, que serían 1189 por 841. Partimos a la mitad, tengo un A1. El A1 lo partimos a la mitad, tenemos un A2. Podríamos seguir partiendo el A4 y tener un A5 y del A5 un A6. El A6 es lo que se llama tradicionalmente cuartilla. No es exactamente el tamaño de una cuartilla, pero si parto un A4 en 4 partes, uno de esos cuartos es una cuartilla, un A6. ¿De dónde sale el tamaño? El tamaño sale de esa fórmula que tenéis ahí. Es un rectángulo de sección 1 metro cuadrado. Un rectángulo, mejor dicho, de sección 1 metro cuadrado. Y la proporción entre los lados es raíz de 2. El lado más largo es raíz de 2 veces más grande que el lado más corto.